Iglesia, una vez más, una palabra que tiene nuestro Dios para nosotros, una palabra de amor, una palabra desde el fondo de su corazón. Desde la Iglesia Intercesora bendecimos a todas y cada una de las personas que van a ver este vídeo. Y en el nombre de Jesús, hoy vamos a dar la palabra que nuestro Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón para el día de hoy. Es una palabra de amor, es una palabra desde el fondo de su corazón, no me canso de decirlo, del amor de Dios con mayúscula. Es una palabra muy especial. Hoy el Señor tiene algo muy especial para nosotros. Y vamos a leer esa palabra en nuestras Biblias, si me quieren acompañar, que es en Evangelio de Mateo, en la página 862 de nuestra Biblia, 862. En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Iglesia, ¿por qué te afanas? Dice el Señor, dice nuestro Dios. Iglesia, ¿por qué te afanas? Mi hijo, mi hija, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas tanto? Que estás afanoso. Estás afanosa. ¿Por qué? Dice nuestro Dios. ¿Por qué estás afanoso? Estás tan afanado, tan afanado. Que no paras, ¿no? Ni duermes bien. Nuestro Señor dice, eso no es así. Mi hijo, mi hija, no es así. Acabamos de leer en la palabra del Señor lo que nuestro Dios nos dice sobre el afán de qué voy a comer, qué voy a vestir, sobre las necesidades, las cosas de la persona, que necesita la persona. Nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, mucho mejor que nosotros. Y nuestro Dios hoy nos dice, especialmente en el versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que le dice el Señor a su iglesia que no esté afanoso, no esté afanosa por lo que va a comer, lo que va a vestir, por si va a comer mañana o no va a comer mañana. Le dice el Señor a su iglesia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Mucha gente, muchas personas se preguntan, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a dormir? ¿De qué voy a vivir? El Señor responde a eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la respuesta a nuestro Dios.
Pero nos lo dice desde el fondo de su corazón de que no nos preocupemos por eso. Pero que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás serán añadidos. Esa es la palabra que nuestro Dios nos da a toda su iglesia en todo el mundo. Porque hay iglesias que no están buscando el reino de Dios y su justicia. Porque viven entretenidos en sus eventos, en sus actividades, pero no buscan el reino de Dios ni su justicia. No. Porque han convertido lo que llaman su iglesia en otra cosa diferente. Donde hacen mercaderías, hacen negocios, hacen discriminación de personas, donde tuercen la palabra para captar personas, para que sea más grande la congregación. Nuestro Dios no habla de captar personas, habla de hacer discípulos de Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Discípulos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Una persona captada no es un discípulo, necesariamente. El discípulo es el que aprende de su maestro y hace lo que dice. Por ello lo aprende. ¿Por qué el Señor llama, por qué la Escritura llama a discípulos a los apóstoles que estaban con él? Que escuchaban, aprendían, le preguntaban a dudas. Ellos no hacían eventos. Nuestro Señor se metió en el templo con unas cuerdas y echó afuera a los cambistas, los que cambiaban las monedas, todo echó afuera. Mi casa es casa de oración, será llamada casa de oración, dice nuestro Dios, su palabra. La habéis convertido cueva de ladrones. Se puede hacer negocio con la palabra de Dios. Esto no es un negocio, esto no es una actividad más de esta vida. Esto es lo más grande que hay en la vida. Esta es la verdad de la vida. Cuando alguien conoce a Cristo nuestro Dios y conoce su palabra, ya conoce la verdad de la vida. Es lo más grande. Eso no tiene comparación. Eso no se puede utilizar como negocio, como empresa. No se puede utilizar como para manipular. Porque esas actitudes llevan camino al infierno si la persona no se arrepiente. Porque predicar el mensaje del Señor, la palabra de Dios, conlleva una responsabilidad de la que hay que dar cuenta cuando uno vaya para allá, cuando el Señor lo llame. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios cuando vaya para allá, cuando Él me llame. Y me va a llamar por mi nombre. Y me va a preguntar, aunque Él sabe todas las cosas, lo que he hecho y lo que no he hecho. Así como yo, todos los demás tendrán que dar cuenta también de qué han hecho con el mandato del Señor en la gran comisión. Y al que más se le dio, se le demandará. Porque iglesia grande que se convierte en un club social, eso no es una iglesia. Y le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi iglesia? ¿Dónde están las almas que habían en tu iglesia? Te mandé a tu iglesia. Pero a la iglesia pequeña le va a preguntar lo mismo. ¿Dónde están las almas que mandé a tu iglesia? El Señor sabe las que se fueron porque rechazaron al Señor. El Señor sabe las que se quedaron porque encontraron la verdad. El Señor sabe las que se pusieron a hacer lo malo dentro de la iglesia para perjudicar el ministerio, para perjudicar la obra. El Señor sabe todo. Porque tristemente hay ovejas que tienen los dientes más largos que los mismos lobos. Pero hay que tener cuidado con los lobos, porque los lobos no tienen el espíritu de Cristo, tienen el espíritu del mundo. Nuestro Dios nos dice hoy que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso implica ser honesto y cumplidor con la palabra de Dios. No es hacerlo a nuestra manera. Nosotros no podemos buscar el reino de Dios y su justicia
a nuestra manera. No, esa es la manera de Dios, de nuestro Dios. Nuestro Dios dice aquí en su palabra cómo hay que predicar el Evangelio, cómo hay que hacer los discípulos. Dice cómo tiene que ser la congregación. Porque hay pasajes que dan claramente, muestran claramente cómo era la iglesia cuando se formó. Tenían todas las cosas en común y todo eso, pero se enseñaba la palabra para que la persona recibiera salvación. Se bautizaba en agua de la forma que indica la palabra y se enseñaba a vivir como cristiano conforme a la palabra a las personas. ¿Cómo tenía que ser las familias, los matrimonios? El orden que tenía que haber, el orden que Dios ha dispuesto en la familia, en la iglesia. No hay un orden diferente, es el mismo. Por eso nuestro Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero conforme a mi palabra, dice nuestro Dios. Y todas las demás cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque hay gente que está diciendo, que dice que busca el reino de Dios y su justicia, que está trabajando en el Señor, sirviendo al Señor, y que no para y que está haciendo muchos eventos, actividades, pero no está haciendo conforme a la palabra de Dios. Lo que está haciendo es negocio. Lo que está haciendo es aplicando doctrinas de demonios dentro de la iglesia. Y está permitiendo que se hagan cosas, se enseñen cosas dentro de la iglesia que no se deben enseñar. A las personas en la iglesia, en la congregación, solamente se puede enseñar la palabra de Dios. No cabe sobre el púlpito ningún otro libro, ni escrito por aquel, ni escrito por aquella, que no sea una Biblia. Todos los demás libros sobran. Las interpretaciones personales de la Biblia no sirven. Aquí dice 2 más 2, 4. Aquí dice el que muere en pecado se va al infierno. Entonces, ¿por qué tuerce la palabra? Porque le conviene. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice mi palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque hay personas que le piden al Señor y que están sirviendo al Señor, que quieren servir al Señor, personas que están en el ministerio, pero siempre dicen, Señor, y no me llegan las cosas, sino la congregación más grande, un carro para ir allá, un viaje para ir a... No me llaman para ir para otro país a predicar, para... La palabra de Dios es un espejo en el que tenemos que mirarnos todos y todas. Tenemos que mirarnos todos los hijos de Dios, todas las personas. Y si allí dice que tenemos una mancha aquí, la tenemos aquí. Y si después dice, esa mancha se quita poniéndote de rodillas y pidiendo perdón al Señor. No, yo no me voy a sentar y voy a escuchar la radio. No, eso no lo dice la palabra de Dios. El Señor está llamando, a hacer énfasis en que la palabra de Dios se debe de cumplir tal cual como está. Tal cual como el Señor ha dicho. No por interpretaciones personales. Ni de segundas ni de terceras manos. Y que nadie te traiga un libro escrito por otra persona que ha interpretado la Biblia de su manera y te da un libro que no es una Biblia. No. O que pone sobre el púlpito un libro, a predicar la palabra, un libro escrito por no sé quién. Que se ha leído la Biblia, interpretado a su manera, lo ha escrito. No, porque según fulanito de tal. Ese libro hay que quitarlo de ahí. El púlpito es sagrado. Y solamente se puede poner la Biblia. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Hay un grupo de personas que van a salir a buscar, hacer una ruta. Y el monitor le da un mapa.
a cada uno. Es una ruta corta, pequeña, pero tienen que hacer una ruta. Y le da el mismo a cada uno. Y le dice, sale del punto A y tiene que llegar al punto B. Tiene que seguir la misma ruta. De 10 personas llegaron 2. ¿Por qué? Porque fueron los que interpretaron el mapa, siguieron la ruta tal cual como estaba en el mapa. Los otros 8 hicieron lo que quisieron. Y otros se distrajeron. Voy a explorar por allí. No, por aquí no, yo creo que no. La ruta es por allá. Me ha dicho por aquí, pero es que me quiere engañar. Yo voy por allá. Si no hacemos las cosas como nuestro Dios dice, iglesia, no tendremos la recompensa que nuestro Dios dice. ¿Quién dice amén a eso? Amén. ¿Quién dice amén a eso? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Muchas personas que quieren servir al Señor, pero no saben cómo. Y se preguntan, porque el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso también es un llamado a servir al Señor. Se preguntan, ¿cómo voy a servir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? 1.000.000 de preguntas que nos podemos hacer cualquiera de nosotros, que sentimos tocados, que el Señor toca nuestro corazón y nos llama a servir. Pues el Señor también da una respuesta. A ti que sientes que el Señor te llamó, a ti que quieres servir en el reino de Dios, quieres servir al Señor Jesucristo, a ti que no sabes qué hacer, dice Señor, pero es que yo no sé qué hacer ahora mismo, no sé cómo hacer para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor también tiene una respuesta para eso. En la misma página, en el capítulo 7, versículo 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Alguien dice amén? Amén. El Señor te está diciendo, iglesia, ¿quieres servir? Llámame, búscame, dice el Señor, llámame, búscame. ¿No entiendes algo? Llámame, búscame. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos va a dar la respuesta de todas las dudas que nosotros tengamos, de todas las preguntas. Señor, yo quiero servirte, pero no sé cómo. Ora al Señor, pregúntale al Señor. El Señor te va a responder. El Señor te va a decir. El Señor te va a decir. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Señor llama a sus hijos. El Señor llama a sus hijos. Las personas que venimos al Señor, el Señor tiene una tarea para cada uno de nosotros. Grande, mediana y pequeña. En el reino de Dios hay trabajo para todos y todas. Y el primer objetivo es salvar a nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Para que otras personas puedan conocer al Señor Jesucristo, recibirlo como su Señor y Salvador personal, y que sean salvos. Ese es el objetivo número 1. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es para que sean salvos. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor no vino a hacer un club social. El Señor no vino a hacer un partido político. El Señor, nuestro Dios, vino a salvar lo que se había perdido, para que no se vayan las personas al infierno, para que las personas crean en Él, le acepten como su Señor y Salvador personal, y sean salvos y tengan vida eterna. Amén. Amén. Pues eso es el Señor. Hoy el Señor te está llamando a que le sirvas, pero te está llamando. Búscame, pregúntame, llámame. Te lo está diciendo el Señor, en tu privacidad.
Y yo te voy a responder. Dice el Señor. El Señor llama, el Señor prepara, el Señor respalda. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Así que no tengas dudas, no tengas preocupaciones, no tengas... Busca primero al Señor. Pregúntale lo que quieras preguntarle. Y luego espera en el Señor y deja que sea el Señor el que te hable. Porque el Señor te puede hablar con voz audible, te puede hablar en visión, te puede hablar en sueño. Pero recuerda siempre, siempre, siempre que no hay palabra profética más seguro, más segura que la que ya está escrita. Amén. Amén. La que ya está escrita. Así que mi hermano, mi hermana, el Señor hoy te está llamando a servirle. Pero quiere tener primero una reunión contigo. Personal. Privada. Búscale, llámale, que Él te va a abrir. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.